Hay un lugar en el desierto de Nuevo México que está abierto al público solo 2 días al año y pude visitarlo yo solo con un pequeño equipo de filmación. Este es el sitio de prueba de bombas Trinity, donde el 16 de julio de 1945, exactamente a las 5 horas 29 minutos y 45 segundos de la mañana, se detonó la primera bomba nuclear. La prueba se llamó Trinity. Aquí había una torre erguida de unos 30 metros de altura. La lista de personas que fueron testigos de la prueba está llena de físicos importantes del siglo XX: Fermi, Feynman, Oppenheimer, Von Neumann. Pero la prueba fue en secreto. La opinión pública no debía enterarse. Pero ¿cómo escondes una enorme explosión nuclear? El periódico Albuquerque Tribune publicó que lo que había sucedido fue una gran pero accidental explosión convencional. No solo ocultaron el secreto del público en general, ni siquiera el gobernador de Nuevo México estaba enterado de que Trinity era una prueba nuclear hasta después del bombardeo a Hiroshima. Incluso entonces los detalles de la detonación eran escasos. Pero Kodak, la compañía fotográfica con base al otro extremo del país en el estado de Nueva York, descubrió qué estaba sucediendo. Todo comenzó con unas películas de radiografías defectuosas. Al revelar películas sin utilizar, Kodak descubrió decenas e incluso cientos de pequeños puntos negros. La película había estado expuesta a radiación, aunque jamás había sido extraída de su envoltorio. Esto no era un problema nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el radio había sido utilizado para crear tableros, instrumentos y relojes que brillaran en la oscuridad. El radio brilla porque es radiactivo, expulsando partículas alfa. Un poco de este radio acabó en el papel y el cartón en estas fábricas, y como los suministros eran escasos, las sobras de los productos de papel eran reciclados y reutilizados. Así, pequeñas cantidades de radio terminaron en las provisiones generales de papel. Y al utilizar este papel para empaquetar las películas de Kodak, la radiación hizo que se expongan antes de ser utilizadas. El problema fue tan grande que Kodak alteró su cadena de proveedores, seleccionando con cuidado solo algunas plantas papeleras donde pudiesen controlar estrictamente el material crudo. Una de las plantas estaba en Vincennes, Indiana, al lado del río Wabash. Fabricaba cartón que se insertaba entre las diferentes películas. Durante meses, este cartón funcionaba perfectamente hasta que una tanda fabricada el 6 de agosto de 1945 comenzó a generar que estos puntos aparecieran en las películas. Julian Webb, un científico de Kodak, fue el encargado para solucionarlo. Así que perforó el cartón detrás de donde la película había sido expuesta y midió las partículas alfa que expedía el material. Pero el nivel no era notablemente mayor que el resto. Y eso descartó el radio y los demás isótopos que ocurren naturalmente, el uranio, el torio y el actinio que emiten alfa. Pero cuando midió la radiación beta, sí encontró actividad significante. Esto coincidía con lo que veía en las películas. La radiación penetraba varias capas, algo que las partículas beta pueden hacer, pero no las alfa. Y durante unos meses midió la vida media de la sustancia radiactiva, hallando que era de tan solo 30 días. Esta vida media, combinada con la energía de las partículas beta, llevó a Webb a concluir que el contaminante radiactivo era probablemente cerio 141, un isótopo que solo podría haber venido de una explosión de fisión nuclear. Este contaminante también aparecía en el papel de otra de las plantas de Kodak, que estaba a cientos de kilómetros de distancia en Tama, Iowa. Entonces, ¿cómo terminó en ese cartón el cerio 141? Cuando la primera bomba nuclear explotó en el desierto de Nuevo México, el núcleo de plutonio atravesó una reacción de fisión en cadena. Los núcleos de plutonio se dividieron en dos, liberando energía y más neutrones que continuaron la reacción en cadena. Pero la fisión es un proceso complicado. No siempre divide el núcleo en los mismos productos. Se producen cientos de diferentes núcleos y son todos virtualmente radiactivos. Luego son elevados hacia la atmósfera en el hongo nuclear y se dispersan por las corrientes de aire en la dirección en la que sopla el viento. En este caso viajaron más de 1000 kilómetros y terminaron sobre Iowa e Indiana. Aquí la lluvia capturó algunas de estas partículas radiactivas, causando que precipiten desde el cielo. De ahí el término lluvia radiactiva. Este material radiactivo acabó luego en los ríos, como los que corren al lado de las 2 plantas de papel de Kodak, que utilizan el agua para fabricar su papel. Así fue como el cerio 141 contaminó las películas de radiografías y expuso el secreto nuclear de los Estados Unidos. La detección de esto por Kodak llegó hasta los oídos de los científicos de Los Álamos, que estaban intrigados y querían saber más. Un asesor le escribió a Webb para averiguar cuánta radiactividad por milla cuadrada había detectado, el tamaño de las partículas que habían caído y la vida media de la actividad.
Aunque Webb completó sus experimentos para finales de 1945, recién los publicó en el Physical Review en 1949, y eso porque estoy seguro de que reconoció cuán sensibles eran sus hallazgos. Después de todo, él mismo había trabajado en el proyecto Manhattan en Berkeley y Oak Ridge, utilizando técnicas electromagnéticas para separar isótopos de uranio. Fue muy claro para Kodak que necesitaban tomar medidas para proteger sus películas, así que instalaron evaluadores de aire para monitorear la precipitación en las tomas de aire de sus edificios. La lluvia radiactiva es un asunto de vital importancia. Las bombas que están siendo probadas hasta cierto punto contaminan la atmósfera. El gobierno estadounidense sabía que tenía que considerar con cuidado dónde probar bombas nucleares. Lo que necesitamos es un sitio más cercano a nuestros laboratorios estatales y apoyo aéreo disponible, en algún lugar de los Estados Unidos. ¿Pero dónde? Después de Trinity, el jefe de seguridad radiológica del proyecto Manhattan, Stafford Warren, recomendó que las pruebas se realicen a al menos unos 240 kilómetros de poblaciones civiles. En 1948, un meteorólogo de la Fuerza Aérea, el coronel Holtzman, le dijo al comité de elección de sitios que en la costa este sería lo mejor porque de otra manera los vientos predominantes del oeste dispersarían la precipitación a lo ancho del país. El sitio que eligieron fue Nevada, casi lo más al oeste que puedes ir y a solo 160 kilómetros de Las Vegas. La razón detrás fue que este sitio era más cercano al laboratorio de armas, por lo que aceleraría el desarrollo. Luego de la primera prueba de la bomba allí en 1951, Kodak detectó lluvia radiactiva en su sede de Rochester, Nueva York. Después de una tormenta de nieve, los contadores Geiger hallaron 25 veces la cantidad normal. Así que Kodak amenazó con demandar al gobierno estadounidense por la cantidad de daño considerable a nuestros productos resultado de las pruebas en Nevada o de cualquier otra prueba de energía atómica. Pero al final, ambos llegaron a un acuerdo. La Comisión de Energía Atómica le daría a Kodak y a toda la industria fotográfica advertencias acerca de próximas pruebas y de dónde la lluvia radiactiva acabaría de acuerdo a los modelos meteorológicos. A cambio, la compañía acordó mantener el silencio sobre la lluvia radiactiva. Y desde 1951 a 1963, los Estados Unidos realizaron más de 100 pruebas nucleares sobre la superficie de Nevada. La mezcla resultante de núcleos radiactivos se trasladó a lo ancho del país. Cuando estos átomos cayeron en tierra ganadera, fueron comidos por el ganado o recogidos con cosechas y se convirtieron en parte del suministro alimenticio. El yodo radiactivo 131 comido por las vacas pasa a los humanos a través de su leche, y esto es particularmente problemático porque el yodo es concentrado por el cuerpo en la glándula tiroides, y son los niños con tiroides pequeñas y en desarrollo los que beben más leche. Está estimado que las pruebas nucleares causaron decenas de miles de casos de cáncer de tiroides. La Comisión de Energía Atómica no estaba demasiado preocupada por el yodo 131 porque tiene una vida media radiactiva de solo 8 días. Se disipa rápidamente. Estaban más preocupados por el estroncio 90, que tiene una vida media de casi 30 años. Por una combinación única de propiedades, el estroncio 90 probablemente representa el mayor peligro. El estroncio se comporta bioquímicamente como el calcio, así que al ingerirlo se aloja en nuestros dientes y huesos. Y al emitir radiación beta ionizante puede causar cáncer de huesos, cáncer en los tejidos cercanos o leucemia. En lo que hoy se conoce como el estudio de dientes de leche, científicos en St. Louis recolectaron 320,000 dientes entre 1950 y 1970. Los niños nacidos en el 63 tenían 50 veces más estroncio en sus dientes de leche que los nacidos en el 50. La evidencia existente en el presente indica que la lluvia radiactiva ha causado un pequeño aumento en la radiación de fondo y, por ende, un mínimo aumento en mutaciones. Tanto el yodo 131 como el estroncio 90 y otros isótopos radiactivos en la lluvia casi seguro aumentaron los índices de cáncer y de otras enfermedades en los estadounidenses. Esto puede verse en estudios que demuestran la correlación entre los índices de enfermedades y la ingesta de isótopos radiactivos. El gráfico muestra un pico en el 64, luego de que el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares se firmara en el 63. Prohibía pruebas nucleares en la atmósfera, debajo del agua y en el espacio exterior, habilitando solo las pruebas bajo tierra. El objetivo del tratado era lidiar con la creciente preocupación pública por el aumento de las pruebas nucleares y la lluvia radiactiva. Cuando el Senado estadounidense tuvo una audiencia sobre el tema casi 50 años después, en 1997, el acuerdo con Kodak fue muy criticado, especialmente por el senador Tom Harkin, que dijo: "El gobierno estadounidense advirtió a la industria fotográfica y proveyó mapas y pronósticos de potenciales contaminaciones. ¿Dónde estaban los mapas para los granjeros? ¿Y las advertencias para los padres de los niños en estas áreas?".
El gobierno protegió rollos de película, pero no las vidas de los niños. Hay algo mal con esta imagen. Yo creo que el problema principal fue que en los 40 y los 50 no se sabía lo suficiente acerca de los efectos biológicos de la lluvia radiactiva. Cada tanto un gen cambia o muta y una característica del organismo se altera. No conocemos el proceso exacto por el cual las mutaciones ocurren. El cáncer tardó años e incluso décadas en aparecer, y los modelos de precipitación predijeron una dispersión de los contaminantes más uniforme y por eso menos concentrada. Cuando estudiantes de Albany, Nueva York, detectaron niveles de fondo 1000 veces mayor luego de una tormenta, la Comisión de Energía Atómica lo llamó un ejemplo muy interesante de un área pequeña con una lluvia radiactiva muy intensa. Preocupados por alarmar a la gente de las comunidades cercanas innecesariamente, la decisión de la Comisión de Energía Atómica fue limitar lo más posible la información que se compartía. Su conclusión, aparentemente, fue que la gente es menos sensible a la radiación que los rollos de película. Los estudios sobre la lluvia radiactiva continúan inconclusos. Lo que sí es seguro es que 1945 marcó la entrada a una nueva era. No había lluvia radiactiva antes y hubo mucha después. Y los científicos demostraron que puedes usar esto para detectar falsificaciones de vinos. Cualquier vino hecho en los últimos 75 años emitirá rayos gamma distintivos de cesio 137, mientras que ninguno previo lo hará. Además, el nivel de radiactividad puede utilizarse para estimar la cosecha, al menos entre 1952 y 1980. Una técnica similar puede usarse para detectar falsificación de arte, ya que la pintura antigua no contiene cesio radiactivo ni estroncio. Incluso puedes usar estroncio 90 para determinar la edad de un esqueleto, o sea, hace cuánto tiempo murió esa persona, siempre que sea dentro de los últimos 75 años. Esta técnica ha sido empleada en docenas de casos forenses donde previamente no había ningún método confiable para estimar el año de muerte si había sido en los últimos 50 años. Este método funciona porque mientras estamos vivos ingerimos estroncio 90, algo que se detiene cuando morimos. Hoy en día todos tenemos estroncio 90 en nuestros huesos, aunque sea en niveles bajos. Pasaron casi 2 vidas medias desde el pico de contaminación radiactiva, así que 3/4 de ellas se han desintegrado y el resto se ha dispersado alrededor de nuestro ambiente. Así que actualmente no es tanto una preocupación de salud. De todas formas, está allí, dentro de cada uno de nosotros, una señal que no puede cubrirse ni modificarse. Somos de esta era moderna. En tus huesos, literalmente, están los fragmentos atómicos de bombas atómicas que explotaron hace décadas.